Amigos y hermanos, es un gran gozo que podamos compartir este tiempo, ¿no? Es una bendición del Señor. Les invito entonces a tomar la Escritura para que compartamos la lectura de la palabra. Génesis, capítulo 28, hermanos. Primer libro en la Biblia, Génesis, capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Génesis 28, del 10 al 15, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor mismo estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Estamos intentando, hermanos, conocer algunos de los hechos más importantes en la vida, la primera parte de la vida de Jacob. Digo la primera parte porque este es un hombre que tiene una vida muy extensa. Usted comprenderá que el solo hecho de tener 12 hijos, eso ya da mucho material para tratarlo, ¿no? Para trabajarlo. Pero si a eso agregamos a que Jacob es heredero de la promesa que Dios le había dado a su abuelo Abraham y la había confirmado con su padre Isaac, y el Señor entonces confirma también con Jacob la misma promesa, según lo vamos a revisar. Y entonces él habita una gran tierra, un gran territorio que Dios les dio en un acto de misericordia y de amor por ellos. Sin embargo, hay un minuto en que Jacob deja toda aquella tierra, deja todo lo que Dios le había ofrecido y le había entregado en administración como heredad, para irse a vivir a tierras extrañas como fue Egipto, y finalmente provocar que su descendencia terminaran allá esclavos. Mire cuánto hay que decir respecto de Jacob. Usted entiende que hay mucho material en esto. No lo podremos atender esta vez. El Señor nos estará señalando cuándo es el tiempo de volver a tratar lo de Jacob en algunos de los otros aspectos de su vida. Ahora revisemos esto que hemos leído, diciendo nomás que en el capítulo 27, que hemos omitido por una cosa de tiempos, digamos que Jacob finalmente sacó adelante un proyecto que tenía en su vida, que le había sido seguramente enseñado. Hubo en él una palabra constante, seguramente de su madre, que había recibido una promesa de Dios. Cuando los 2 niños estaban en el vientre, Dios le había dicho a Rebeca, su madre, que había 2 naciones, 2 pueblos,
uno iba a ser más fuerte que el otro, pero finalmente le dice, y el mayor va a servir al menor, o sea, la bendición viene por el menor. De hecho, cuando los padres en una cosa muy mala se reparten a los chiquillos, Isaac el padre toma al mayor y Rebeca toma al menor. Pero cuando toma al menor está, por así decirlo, yendo a la segura, porque respecto de ese menor tenía promesa de Dios, ¿no? Que el mayor iba a servir al menor, o sea, ese menor iba a ser destacado. Había toda una cosa que creo lamentablemente fue considerada no para bendecir a los hijos, sino para dividirlos, para separarlos. Bueno, Jacob creció con este entendimiento de que el primero que había nacido del vientre de su madre era Esaú, que por lo tanto no le correspondía a él la primogenitura. A Jacob no le correspondía la primogenitura. Sin embargo, él estuvo desde niño atento a esto. Cuando pudo, hizo negocio con su hermano para comprarle por un plato de lentejas la primogenitura. Le hizo que él le juramentara que ese era un negocio serio que ya habían consolidado. El problema es que le faltaba la palabra final, definitiva de su padre. Un padre que según el capítulo 27 estaba tan viejo que ya no veía nada y que solo se usaba algunos sentidos, como el olfato, por ejemplo, o las manos para palpar y de esa manera entonces saber con quién hablaba o qué cosa tenía enfrente. Bueno, Jacob se alía con su madre, toman acuerdo entre ellos y finalmente engañan al viejo Isaac, ¿no? Y provocan que creyendo Isaac que estaba bendiciendo a Esaú, su hijo mayor, termina bendiciendo a Jacob, el hijo menor. Podríamos discutir, si usted lo quiere, de que estaba bien en términos de que Dios había dispuesto que el mayor iba a servir al menor y por lo tanto la bendición venía por el lado de Jacob, porque Dios había dicho, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Sí, eso lo podemos conversar, no hay problema. Lo que no podemos conversar es que cuando Dios quiere bendecir, Él tiene métodos, tiene procedimientos, tiene formas correctas de hacer las cosas. Dios no usa para fines santos medios o caminos incorrectos. Dios actúa de una manera siempre correcta, siempre fiel. Si Dios había dicho que Jacob iba a ser bendecido, es porque Dios sabía cómo le iba a bendecir. Dios sabía cómo iba a provocar en la vida de Jacob una bendición manifiesta. Y seguramente, es muy probable, le iba a dar la primogenitura. No hay duda de eso. El Señor lo había hecho. De hecho, este mismo Jacob, cuando ya él es muy viejo, ya se había encontrado con José, su hijo, y José tenía dos hijos. Lo que hace antes de morir Jacob es bendecir a los hijos de José. ¿Y qué haría cualquier persona? Bueno, pone ahí los hijos. De hecho, José le pone al hijo mayor suyo al lado derecho del padre y al hijo menor al lado izquierdo. Y lo que hace Jacob, con todo lo que significaba, incluyendo la incomodidad, es que Jacob, para bendecirlos, dice que pone un brazo sobre el otro y bendice al menor por sobre el mayor. José dice, la escritura lo dice, hermano, dice que José hace un intento y dice, no, papá, así no. Y Jacob le dice, hijo, deja, así debe ser. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando Dios quiere bendecir a alguien, Él va a administrar todas las cosas. Isaac seguramente iba a terminar bendiciendo a Jacob por sobre Esaú, porque había palabra de Dios. Lo lamentable fue el trabajo de engaño que desarrolló Rebeca con su hijo Jacob.
Y cómo Jacob, en beneficio propio, participó tan activamente de todo esto, arriesgándose incluso a que su padre se diera cuenta y lo maldijera. Claro, sabemos que no se iba a dar de esa manera porque Dios había declarado una palabra. Lo que quiero decir, hermanos, es que los hijos de Dios, los que conocemos al Señor, los que amamos al Señor, si queremos tomar la bendición de Dios, debemos hacerlo de la forma correcta. Debemos hacerlo a la manera de Dios. En el capítulo 28 ya empezamos a ver a un Jacob que empieza a tener un vuelco en su vida. Ya vamos a ver que no es el hombre que anda preocupado del negocio, de tener riqueza, de adquirirlo todo, de ganarlo todo, de que pasa por sobre los otros con tal de lograr lo suyo. No, vamos a ver que aquí hay un cambio precioso. ¿Sabe por qué se produce este cambio en Jacob? Porque él se encuentra con el Señor. Es porque él tiene un encuentro personal con el Dios de los cielos. Según hemos leído, dice que Jacob iba arrancando de su hermano. Su hermano le amenazó con matarle. Esperaba solo que se muriera su padre Isaac. Entonces, ¿qué hace? Otra vez Rebeca, encubiertamente, lo prepara, lo alecciona y le dice que tiene que irse a una tierra lejana donde está un hermano suyo para que viva allá, hasta que se le pase, dice, el enojo a tu hermano. Y luego la misma Rebeca va y habla con Isaac y el viejo recibe lo que la mujer le dice y Isaac llama a Jacob y lo bendice otra vez y lo manda a tierra lejana. Ok, cuando va huyendo se encuentra en tierras montañosas y desérticas. Dice que viene la noche y él ubica un espacio allí, toma unas piedras, lo pone en la cabecera y dice que duerme. Y mientras duerme, dice que sueña. Sueña que estaba en ese lugar. Pero dice que del lado suyo se levantaba una escalera cuyo extremo topaba en los cielos, y dice que en los cielos estaba la presencia misma de Dios. No dice que haya visto a Dios, hermano, sino que había presencia de Dios allí. Él lo entendió por lo que significaba, seguramente por el resplandor de la gloria de Dios que alcanzó a ver en el sueño, pero también por la voz que le hablaba, que no hay duda que cuando Dios nos habla es inconfundible la voz de Dios. Uno no puede dudar, uno no puede decir no lo escuché. Cuando Dios habla, su voz es absolutamente nítida para nuestra vida, para nuestra alma. Y uno termina diciendo al Señor, sea hecha, bendito sea hecha, Señor, tu voluntad. Pero además esa escalera que unía la tierra con el cielo, donde estaba Dios el Padre, dice la Escritura aquí en este párrafo que había ángeles que subían y bajaban por la escalera. Es una figura de conexión, es una figura de relacionar, ¿no?, los cielos santos de Dios con la tierra del hombre pecador. Pero que siendo esta una escalera, le ofrece la posibilidad de acceder entonces. Le ofrece la posibilidad de acercarse al cielo de Dios. Y muestra cómo es que de parte de Dios viene claramente la bendición, ¿no? Y los ángeles subiendo y bajando eran como una invitación a decir, mira, aquí esto se puede, aquí hay enormes posibilidades. Lo primero que debemos decir en esto, amados hermanos, lo primero es que cuando Jacob en este sueño ve esta escalera y ve estos cielos abiertos, quiero decirle que Jacob estuvo delante de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Quiero decirle que la palabra del Evangelio llegó a Jacob ese día. Quiero decirle que la obra redentora de Cristo se manifestó a él. Quiero decirle que ese día Jacob escuchó la voz del bendito Hijo de Dios diciendo, en la casa de mi Padre hay morada para ustedes. Y yo quiero que donde estoy yo estén ustedes conmigo. Quiero decirle que Jacob recibió la predicación del Evangelio. Por eso es que su vida de ahí en adelante usted va a ver que va a cambiar.
De ahí en adelante usted va a ver que Jacob ya es un hombre, es un varón, es un hijo de Dios, que tiene otros valores, que tiene otros principios, que tiene otras actitudes. Lo más probable es que no podamos conversar en detalle cómo vivió 20 años en tierra lejana, trabajando para un hombre que terminó siendo su suegro. Y el hombre le cambió las condiciones de trabajo y le engañó todas las veces que pudo. Sin embargo, Jacob mantuvo una línea. Jacob, aleluya, se había encontrado con Dios. Jacob había visto a Cristo. Jacob había recibido la palabra de redención, la palabra del evangelio en su vida. Y eso lo trastornó todo. Como dirá Pablo, si alguno está en Cristo. Amén. Nueva criatura es. Acompáñeme, por favor, teniendo en mente esta figura de la escalera, acompáñeme a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor, Juan, capítulo 1. Solo vamos a compartir la lectura del pasaje, es muy simple, usted lo va a entender. Y ya volvemos a Génesis, no compromiso, solo lo vamos a leer, lo leeremos con calma, pero usted va a entender lo hermoso de la figura, ¿no? Versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, un hombre que estaba allí, relativamente joven, claro. Halló a Felipe y le dijo, sígueme, como hizo cuando llamó a todos sus discípulos. Versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Usted recuerda que Simón, Pedro y Andrés eran hermanos. Andrés conoció al Señor y dice que después trajo a Simón al Señor también. Bueno, Felipe era conocido de ellos, eran del mismo lugar. Verso 45, Felipe halló a Natanael. Perdón, solo para que no se le confundan los nombres, el Señor le dice a Felipe, sígueme. Hay una referencia de que Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro, que eran hermanos ellos. Pero aquí la relación es entre el Señor y Felipe, pero Felipe, mientras iban, se encuentra con Natanael. Y le dice Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Le dice Felipe, yo creo verlo entusiasmado, entregándole esta buena nueva. 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, en voz alta lo dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, dijo el Señor. Y le dijo entonces Natanael, como escuchó su nombre, como escuchó el comentario, entonces dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Mire, antes había estado bajo la mata de higuera. Luego se encontró con Felipe, Felipe lo invitó a que viniera. Verso 49, entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire qué interesante lo de Natanael, ¿eh? Recién está conociendo al Señor, recién nomás. Fue invitado, un desafío que le hace Felipe. Sin embargo, viene, escucha hablar al Señor, le dice que lo vio debajo de la higuera antes que Felipe lo llamara. Y este Natanael es tan afectado que se manifiesta en él una revelación, un trato del Espíritu. Y le dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Verso 50, Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, cree, le dice. Cosas mayores que estas verás, cosas mayores. ¿Qué puede ser mayor que tener la revelación de que Jesús es el Cristo de Dios?
¿Qué cosa mayor? Mire el verso 51, porque aquí está la relación con la lectura de Génesis. Le dice el Señor, le dijo, de cierto digo, de aquí adelante veréis, 1, el cielo abierto. 2, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De aquí en adelante veréis, 1, el cielo abierto. ¿Qué fue lo que vio Jacob en la montaña? Que el cielo estaba abierto y allá estaba la presencia del Señor. ¿Recuerda? El extremo de la escala daba a esa puerta abierta en el cielo. De aquí en adelante veréis el cielo abierto. O sea, se va a repetir la figura, eso está diciendo. Solo que, dice aquí, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo. Lo que está diciendo entonces, estableciendo la comparación, es que la figura de la escalera que Jacob vio en la montaña aquel día en que Dios se le manifestó, esa escalera no es otra cosa sino Cristo, la figura de Cristo, el bendito Hijo de Dios, que abría los cielos, aleluya, para descender, no hay duda, pero que mantenía los cielos abiertos para unir al hombre pecador con el Dios santísimo. Lo que Jacob vio entonces fue a Cristo, el bendito Hijo, que tomaba, permítame la figura, tomaba con su santa mano la mano santa del Padre y con su otra mano tomaba al pecador para unirlos, para acercarlos al pecador a Dios, para que tenga salvación y vida eterna. Lo que Jacob vio fue una cuestión hermosa, profética, que está ligada con el Evangelio, con la predicación de la palabra del Señor. Mire, es tan hermoso que si usted puede volver a Génesis 28, versículo 13, 14, 15, usted se va a dar cuenta de que dice que tuvo mucho temor, Jacob, mucho temor. Tanto que declaró que ese lugar era terrible. Pero ¿cómo no? Si en el verso 13 va a oír la voz del Señor diciéndole, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Pero además le dice, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¡Aleluya! Y el Señor le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La misma promesa en el capítulo 26 el Señor le había dado a Isaac. La misma promesa que en el capítulo 22 el Señor le había dado a su abuelo Abraham. Ahora la confirma también con Jacob. Entonces, ¿qué hace Jacob? El versículo 15 es preciosísimo. El Señor le dice, además de todo esto que acabo de decir, le dice, yo estoy contigo, bendito sea, hermanos. Aleluya, bendito sea. Le dice, yo estoy contigo. ¿Cómo no quisiera uno estar bien acompañado? Imagínese lo terrible del momento que estaba viviendo Jacob. Había tenido que dejar su casa, un cabro que había estado toda la vida pegado a las polleras de su mamá, que había estado siempre ahí, no andaba en el campo, él no andaba defendiéndose de un animal ni matando a otro, no, él estaba ahí siempre cerquita de la cocina, aprendiendo a hacer guisado y cosas. Ahora ha tenido que dejar a la mamá, ha tenido que dejar la casa, ha tenido que dejar la tranquilidad que ahí tenía. Y más encima está amenazado de muerte por su propio hermano. O sea, en cualquier momento este aparece y lo encuentra solo. Había dejado todo entonces. La casa, la familia, amenazado de muerte. Y estaba en la montaña absolutamente solo, sin ninguna defensa, sin ningún apoyo. Mire qué tremendo que Dios se le aparezca en sueño y le diga, he aquí yo estoy contigo. Aleluya, qué hermoso es eso. He aquí yo estoy contigo. Dice, y te guardaré donde quiera que fueres.
Hermano, este es una póliza de seguro, pero que no tiene que esperar morirse para cobrarla, no, la tiene que cobrar a partir de ese momento. Esta es una póliza que se cobra en vida, es una póliza de seguro que uno se levanta todos los días, bendito sea el Señor, se levanta todos los días y sabe que la póliza está vigente allí y en el momento en que lo necesito, allí está el cumplimiento. El Señor le dice, primero estoy contigo, 2, te guardaré donde quiera que fueres, 3, volveré a traerte a esta tierra, y 4, ya, lo máximo, porque no te dejaré. Bendito es el Señor, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire, pero un documento firmado ante notario, ninguna importancia respecto de esto, pues hermano, hermana. La palabra de Dios diciéndole a Jacob, a partir de ahora, ya no es tu mamá, no es la cercanía con la cocina, no es el cuidado de la casa. A partir de ahora no es la comodidad ni la seguridad de lo que ya tenías. A partir de ahora aprenderás a confiar en mí. Yo estoy contigo. Yo hablé con tu padre, hablé con tu abuelo, le hice promesa a ellos, te lo repito a ti, la misma promesa, y le dice, yo estaré contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas, volveré a traerte a este lugar, volverás a la casa. Eso está diciendo, volverás a la casa y no te dejaré, dice, hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Quiero decirle que Jacob ya entendió que ahí su vida cambiaba tanto, es que dice que le ofreció sacrificios al Señor, tomó las piedras. Él lo parte diciendo que el lugar es terrible, que ahí hay presencia de ese lugar, en ese lugar hay presencia de Dios, y dice que ¿por qué está el Señor allí? Eso es casa de Dios y puerta del cielo. De hecho, el lugar se llamaba Luz antes y él le pone Betel, ¿no? Muy bien, ¿qué significa eso? Casa de Dios. Casa de Dios. De allí viene, por gracia de Dios, nuestro nombre, habiendo entendido algo de esto. Presencia de Dios. Betel. El punto es que toma Jacob la piedra que había usado como cabecera esa noche y las ordena y las pone allí y presenta un altar al Señor y derrama aceite. Hace un presente con lo poco que tenía, hace un presente, ofrenda lo que tiene, aleluya. Ese es el punto. Se encontró con el Señor, vino la palabra del Evangelio a su vida, vino promesa de Dios de cobertura y como en la presencia del Señor, ante el trato del Espíritu, nadie puede resistirse. Jacob se ofrenda también al Señor y de lo poco que tenía hace allí un presente, hace un sacrificio delante del Señor y derrama aceite sobre las piedras que había ordenado. Finalmente, una cosa que debo decirle, aunque sea en forma tan breve, entre los versículos 20 y 22. Se manifiesta lo del señorío de Cristo, se manifiesta la gloria de Dios en la vida de Jacob. Este Jacob que había visto al Señor allá en el extremo de la escalera, pero que se manifiesta Cristo a través de la escalera, diciendo que Él abre los cielos y que Él relaciona al hombre con Dios, que Él es el medio, que Él es el camino. Y seguramente oyó Jacob que mientras veía la escalera, el Espíritu le decía en la palabra de Jesucristo, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, esa palabra que recibe Jacob, que trastorna su vida, que cambia su vida. Entonces lo que hace Jacob es decir, muy bien, si yo he visto al Señor, entonces yo asumo, aleluya, yo asumo ese compromiso con el Señor y quiero hacer pacto con Dios. Fíjese que la idea es una idea que proviene de Jacob. Dice el versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, Jacob
tiene la idea de establecer, de amarrar, de afirmar esta relación que él tiene con el Señor. Y él dice en el verso 20, si fuere Dios conmigo, eso es lo que le había ofrecido el Señor. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Dice, y si volviere en paz a la casa de mi padre, que son las cosas que Dios le había ofrecido. Jacob dice, este es mi pacto. Primero, Jehová será mi Dios. Segundo, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y tercero, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Qué interesante y qué sabio lo que hace Jacob. Él sabe que ha entrado en una relación con Dios. El Señor se le ha manifestado. Ha oído la palabra de Dios, que es la voz de Cristo hablándole. Ha visto la maravilla de Dios allí. Y él dice, este es momento de sellar esta relación. Aleluya. Este es el momento en que se manifieste la acción del Espíritu Santo. Entonces, Efesios 1:13 dice que nosotros escuchamos la palabra del Evangelio, creímos en Cristo y el Padre envía al Espíritu Santo que selle nuestras vidas, como el arras, como la primera parte de la gran bendición que viene luego, ¿no? Jacob entiende, el Señor trata con él entiende que lo que hace él es sellar esta relación. Y él dice, bueno, yo voy a hacer pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto? Dios ha ofrecido estar conmigo siempre. Dios ha ofrecido, y eso es lo que le pido, que nunca me falte el pan, ¿no? El pan para comer, ¿no? Y la ropa para cubrirme. Y luego dice que el Señor confirme esa palabra de que debo volver a la casa, porque ese es el anhelo de todo hombre, volver a la casa del Padre. Cuando Dios saca de la casa a Adán y Eva, Dios tenía en su corazón el anhelo de volver a tratar con el hombre y siempre está dando estas muestras, estas señales como palabra profética, volver a la casa, volver a la casa. Por eso que es tan hermoso cuando Jesucristo dice, en la casa de mi Padre hay morada, y yo quiero que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Es tan hermoso, ¿no? Muy bien, Jacob dice, muy bien, si Dios, el Señor, me da estas tres cosas que ya me ha ofrecido, quiero decirle que yo estoy dispuesto a entregarle mi vida. Véalo, por favor, porque vamos a terminar ahí. Yo quiero decirle a Dios, dice él, que yo le ofrendo toda mi vida. Lo primero que dice es, si el Señor, mientras el Señor va cumpliendo esto conmigo, dice, Jehová será mi Dios. No importa en la tierra que esté, no importa que vaya a tierras paganas, no importa la parentela, no importa lo que ellos hagan, no importa cómo ellos vivan, no importa las tentaciones que tenga, donde esté el Señor Jehová será mi Dios. O sea, solo le adoraré a Él, solo le amaré a Él, solo me inclinaré delante de Él. Segundo lugar, dice, esta piedra sobre la cual he derramado aceite se convertirá, dice, en una casa de Dios. Y eso es profecía pura, porque está hablando, según el apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, vosotros, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Jacob lo dijo eso miles de años antes. Él dice, Señor, esta piedra, pero no es esa piedra física, sino esta piedra, Señor, se va a convertir en templo de tu Espíritu Santo. Esta piedra, Señor, esta piedra viva, Señor, almacenará tu presencia permanentemente y para siempre. Es como decir, Señor, tú eres mi Dios, pero también eres mi Señor, eres mi dueño. Es como decir, Jesucristo es el Señor. Es como decir, Jesucristo es el Rey. Es como decir, Jesucristo tiene pleno gobierno y plena autoridad sobre mi vida. Y para demostrar que Jehová es mi Dios, que Jesucristo es el Señor, Él dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué tiene que mezclar esto? ¿Por qué mete lo del dinero, lo de los bienes, lo de las posesiones? Simplemente porque Jesucristo dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Uno de los dos tiene que estar sujeto al otro. Y por las Escrituras, la palabra del Señor demanda que todo hombre primero reconozca, como lo hizo Jacob, reconozca que solo somos administradores.
que nada de lo que tenemos es de absoluta propiedad nuestra. Todo nos ha sido entregado en administración. Todo es bendición. Todo proviene de Dios. Él nos lo da todo. Y por lo tanto, Él ha dispuesto que una pequeña parte, apenas el 10%, una pequeñísima parte, sea reconocimiento de que Él es mi Señor y que yo tributo con gozo. Que venga de los labios de un hijo, de una hija de Dios, la misma palabra que hubo en Egipto respecto de José, diciendo, la vida nos has dado, la vida nos has dado. A José le dijeron, el 20% que tú nos impones es nada, porque todo lo que tenemos, incluida nuestra vida, el no morir, es una acción tuya, de tu misericordia. La pregunta es, ¿nos ha dado Dios o no en Cristo su Hijo la vida y una vida nueva y una vida eterna? Lo que tiene, hermano, usted mi hermano amado, usted mi amada hermana, el trabajo que tiene, el negocio que tiene, la empresa que está echando a andar adelante. Usted que tantas veces ha dicho que el negocio va bien porque Dios le ha bendecido. La profesión de nuestros hermanos, los mayores y también de los jóvenes, ¿podemos o no podemos reconocer que es bendición de Dios? Y si Dios te lo ha dado, es mucha cosa que una pequeñísima parte se la traigas como ofrenda, como reconocimiento al Señor. Alguien dice, no, porque ocurre que el pastor, está bien. Pablo dice, si nosotros ponemos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si recibimos un poquito de lo material de ustedes. Qué gran cosa es. Amados, cuando conocemos a Cristo el Señor, nuestra vida cambia, debe cambiar. Si sigue siendo el mismo de antes, preocúpese este día. Venga el Señor, pida misericordia, porque si sigue pensando como antes, si el negocio es primero, como lo era en el caso de Jacob, si el dinero, si los recursos es lo que gobierna su vida, y no ha podido entregarle toda su vida, incluido el negocio, la empresa, los títulos, si no ha podido ponerlo todo a los pies de Cristo, preocúpese, porque el Señor quiere que usted le conozca. Hasta aquí no le ha conocido. Este es el tiempo de conocerle y decirle, Señor, este día quiero hacer pacto contigo. El Señor está esperando su pacto. Que el Señor le bendiga. Amén.